Hola, hola, estimadas y estimados estudiantes del Departamento de Finanzas, bien sea en la tecnología en análisis de costos y presupuestos como ciclo formativo inicial de la ingeniería financiera o en contaduría pública. Reciban un cordial saludo en esta semana número 16. Ha sido un proceso de avance gradual. Primera semana hicimos esa presentación donde mostrábamos las razones que nos habían llevado a elegir al ITM y elegir el Departamento de Finanzas, o bien sea en la ingeniería financiera o en la contaduría pública, para iniciar ese ciclo tecnológico en una de ellas, o una carrera en contaduría pública que es paralela en cuanto a su formación de base en el tema de costos contable y en la formación de talento humano asociado a las finanzas corporativas. En la semana número 2 entendimos como Facultad de Ciencias Económicas cómo funciona ese sistema económico a través de los libros de Paul Krugman y Gregory Mankiw. En la semana número 3 empezamos a indagar un poco sobre esas finanzas, sobre esos tipos de finanzas, ese modelo general de una acumulación de capital que se pone al servicio del sistema productivo o de los sistemas financieros, en los que puede dar origen a unas especialidades como las finanzas personales, las finanzas corporativas, las finanzas bursátiles, las finanzas públicas, las finanzas familiares, como pequeños núcleos empresariales. Y fue allí donde empezamos a elegir algunos libros que nos dan luces de hacia dónde va nuestro interés. En la semana 4 nos aproximamos a toda esa oferta de bienestar que el ITM nos brinda a través de su programa de tutorías, el programa SIGA, para mejorar nuestro desempeño en matemáticas, geometría, en esas materias que en ocasiones representan mayor dificultad para los estudiantes en primer semestre. En el mes número 2 pasamos a hablar del proyecto educativo institucional y el proyecto educativo de programa en cada una de las carreras en las que están, y asociando esto un poco a ese modelo pedagógico, a ese modelo en el que el ITM empieza a apostar hacia una ventaja competitiva en un entorno donde cada vez hay menos estudiantes, cada vez hay menos personas queriendo elegir la universidad como modelo de desarrollo intelectual, social y económico, por supuesto, no solo individual, sino como nación. Entonces entendimos allí, a través del proyecto educativo institucional, cómo se ve el ITM a 2034 y cómo los diferentes proyectos de programa adscriben coherencia con ese mismo modelo de proyecto educativo institucional. En la semana número 6 entendimos un poco ese contexto de la educación superior a partir de la Ley 30 y los decretos reglamentarios que son más recientes, el 1330 de 2019, al cual algunos de ustedes le dedicaron el video, y otros le dedicaron el video al 0529 de 2024, donde se amplían las posibilidades de oferta con la mezcla de modalidades para llegar a las subregiones de Colombia, para ampliar la cobertura y llegar a más personas. Fue muy interesante ver cómo algunos de ustedes abordaron todo este tema. Algunos se quedaron en la ley 30, dos personas de los grupos eligieron ley 30, que es como la ley más elemental, más básica, y es interesante ver cómo la mejora continua se instala en el sistema educativo de educación superior. En la semana número 7 hablamos de técnicas y hábitos de estudio. Algunos de ustedes detectaban allí oportunidades de mejora, porque todos somos sujetos de capacidad finita. Algunos de ustedes, adicionalmente a tener sus 8 horas de sueño, su trabajo que le ocupa 8 horas, le quedan 8 horas para distribuir entre la familia y otras actividades como el estudio. Entonces, tenemos que hacer cada vez más eficiente ese proceso de asignación de recursos, recurso-tiempo,
Y con estas técnicas y hábitos de estudio y vida universitaria entendimos que hay múltiples posibilidades y lo vimos a través de algunos referentes que nos indican estrategias interesantes. También hablamos del código de ética de la contaduría pública y el código de ética de la ingeniería. Pero esos dos códigos de ética confluyen hacia un código de ética internacional para contadores y otras profesiones que manejen información financiera, que es el estándar internacional de la IFRS, que fue en el que sugerí para primera alternativa concentrar su enfoque, y normas internacionales de información financiera. Me gustó mucho el trabajo que hicieron varios de ustedes al entender cuántas NIC y cuántas NIF ya no están en el sistema, porque entran en obsolescencia o porque otras NIC o NIF toman ese papel o porque los sistemas también evolucionan y ya no es necesario fijar la atención en algunas normas internacionales de contabilidad que antes tenían su propio apartado. Semana número 8 sobre la investigación en el ITM. Empezamos a pensar desde ya en ese trabajo de grado con el que yo me puedo graduar tanto en la tecnología como en la ingeniería, y que yo puedo pensar también desde la contaduría pública en un trabajo de grado que no solo sea la práctica, sino tengo posibilidades, tengo 4 o 5 alternativas disponibles en la oferta de trabajos de grado. Entonces revisamos esa resolución 12 de 2023 en la que está esa información. Hablamos de mi departamento, mis docentes, miramos un poco el Scholar Google de algunos docentes, la producción, los indicadores de algunos docentes, y es interesante para algunos de ustedes ir notando que hay afinidad con la producción académica de alguno de nosotros y que puede perfilar un trabajo de grado hacia esos enfoques. Ya en el mes número 3 tuvimos esta pregunta, en la cual escuchamos narrativas muy importantes y las que canalizamos hacia el departamento de ciencias básicas. ¿Cómo va mi semestre? ¿Cómo va mi semestre? Muchos de ustedes entienden que el nivel de exigencia del ITM es alto en ciencias básicas, en todos los cursos en general. Para algunos de ustedes de pronto fue una sorpresa analizar la cantidad de tiempo que había que dedicar a su estudio. Pero esa sorpresa es bienvenida para muchos de ustedes porque saben que están invirtiendo en su activo más importante, en su intelecto, en algo que nadie le va a poder sustraer de ninguna forma, y vale la pena todo el tiempo que puedan dedicar a ello. En la semana número 10, ¿por qué son tan importantes las matemáticas y la estadística en nuestra carrera? Esa pregunta la resolvieron de manera magistral muchos de ustedes y fue muy interesante ver cómo van más allá con los 4 videos que les sugerí para entender el dilema del prisionero, para entender las cadenas de Markov, para entender algunos principios que van más allá de la suma, la resta, la factorización o las operaciones de derivada o integral o límites. Uno ve que en la matemáticas es un campo más conceptual que permite que nuestra mente vaya a formular problemas, porque nos acostumbramos a resolver problemas muy operativos y a buscar el valor de X, y vamos en una rutina que a veces desde el punto de vista formativo es eficiente, pero para algunos es inspirador ver cómo estos problemas matemáticos y sobre todo el canal que elegí y que ustedes procesaron muy bien, Verisatium, hace énfasis desde la Universidad de Harvard en estos principios matemáticos vinculados a esa realidad vigente de las ciencias, de la inteligencia artificial, de las finanzas corporativas, de las finanzas bursátiles, de los pronósticos, de los riesgos, la toma de decisiones, cómo esa matemática se está ahí al día y cómo hasta en los temas familiares, sobre todo con el dilema del prisionero, tenemos que entender que hay una formulación matemática para esas probabilidades de decisión, y también hay unos efectos que yo puedo prever, calcular a partir de esa toma de decisiones.
Entonces fue interesante ver cómo entendimos y vimos otra forma de la matemática. En inteligencia artificial, semana número 11, vimos las posibilidades para utilizar Notebook. Les cuento que anoche, 18 de noviembre, salió Gemini 3. Brutal. En este momento supera Grok, supera a OpenAI con ChatGPT 5. Barrió. O sea, en este momento, ayer cambiaron todos los indicadores de arena en cuanto a los diferentes tests que se hacen para inteligencia artificial. Gemini 3 está volando, sobre todo en la parte matemática, sobre todo en la parte de modelación. Subió desde unos indicadores muy bajos, casi que 10 veces, a estar compitiendo con los grandes, con DeepSeek, con Grok, en ese razonamiento matemático. Entonces, por favor, revisen los que leyeron por Notebook. Este video, esta semana la enfocamos en Notebook para leer grandes volúmenes de texto, no para recitar como loros, para leer a partir del modelo socrático, la mayéutica, haciendo preguntas. Hacerle preguntas a la inteligencia artificial mide nuestra capacidad de curiosear sobre esos textos, nos muestra otra forma de leer textos escritos. Entonces, muchos de ustedes también utilizaron esta herramienta y me gustó, aunque esta semana ya era la semana culmen para algunos de ustedes, para quedar exonerados, pero me gustó que llegamos hasta acá, en la semana número 11. En la semana número 12, inteligencia artificial como posibilidad de tutorías permanentes en matemáticas. Les mostraba yo allí unos problemas de geometría y les mostré también unos teoremas que nos ayudó a resolver ChatGPT, que nos ayudó a resolver también Gemini y creo que DeepSeek. En ese momento utilizamos DeepSeek, que estaba estrenando el sistema OCDE, que es ese modelo óptico para optimizar el uso de tokens cuando analiza una situación gráfica. Y nos dimos cuenta que efectivamente no necesitamos, o sea, sí es importante venir al sistema SIGA. Para algunos de ustedes es necesario estar en las tutorías SIGA para no perder matemáticas, pero entiendan que también tienen de manera gratuita aquí unos tutores a los que les pueden preguntar 100 veces sobre el mismo problema y van a recibir siempre una explicación lo más detallada posible de acuerdo a su tipo de pregunta y de acuerdo a su capacidad de inteligir e ir un poco más allá para comprender cualquier tema. Ya en la semana el mes número 4, hicimos esta revisión sobre las finanzas, la pedagogía y la psicología, desde el enfoque no solo de teoría de juegos, sino que miramos ahí tres premios Nobel de economía, hablándonos de psicología y finanzas, pedagogía y finanzas, cómo es importante desde Richard Thaler, desde Daniel Kahneman y desde los nuevos Nobel 2025, entender lo valioso de la psicología del sujeto y de la comprensión de la irracionalidad de los sujetos en estos modelos económicos. Estamos en una facultad de ciencias económicas y nos tenemos que entender en una ciencia. Ni la contaduría es ciencia, ni la ingeniería es ciencia, ninguna de esas es ciencia. Esas son aplicaciones de una ciencia. La ciencia es la economía. La economía se mueve bajo unos principios y en ese movimiento social, en esa ciencia social surgen ciencias surgen aplicaciones, surgen carreras de aplicación como la ingeniería, como la misma medicina surgiría desde estos enfoques de la economía de la salud, etcétera, etcétera. Entonces entendimos allí un poco ese asunto, las finanzas públicas y su influencia en la vida cotidiana. Aquí entendimos por qué en esa semana número 4 algunos posaban su mirada sobre las finanzas públicas, desde la misma matrícula de ustedes, que en ocasiones está financiada por presupuesto participativo, hasta muchas decisiones de país tienen que ver con mentalidad financiera aplicada a las finanzas públicas. Y no es función objetivo la rentabilidad, sino es función objetivo el bienestar. En lo público, el bienestar es la función objetivo. Y en este momento China le muestra al mundo cómo se gestionan las finanzas públicas en armonía con el desarrollo privado
y podemos entender un poco lo importante y el peso que tienen dentro de nuestra formación las finanzas públicas. Vamos a ver 3 materias asociadas a finanzas públicas. En la semana número 15 hablamos de metacognición y habilitamos el examen final para que hagan ese benchmark y esa referenciación con otros trabajos de muy buena calidad, pero sobre todo lo de la metacognición es para entender por qué estudiamos, qué aprendemos y por qué lo aprendemos, para qué aprendemos algo nuevo, para qué nos sirve, cómo nos preguntamos cada vez que iniciamos un curso, cómo me va a contribuir esto al proceso de desarrollo de una ventaja competitiva como profesional, cómo me formulo una ventaja competitiva. Voy a ser bueno en finanzas bursátiles, voy a ser bueno en finanzas corporativas, voy a ser bueno en el sistema de productividad y costos, eficiencias, voy a ser muy bueno en el área tributaria, si es contaduría pública, voy a ser muy bueno en el área de control, etcétera. Pues son cosas que hay que empezarse a fijar. Puede ser que eso cambie en el camino, pero tenemos que fijarnos en ello. Y ya en la semana número 16 insistimos en el examen final. Quienes no lograron la exoneración a la semana número 11 pueden lograrlo en este momento en la semana número 16 haciendo el examen final. Éxitos, que les vaya muy bien y les deseamos que les vaya excelente en su vida, que sean unos grandes profesionales, que continúen su proceso altamente exigente, porque no es sino únicamente para ustedes. Dense la oportunidad de formarse en alta calidad académica. Chao, chao.